Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Hoy es el día 68 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina, martes 26 de mayo. Yo soy Matías Valde y como siempre está mi amigo del otro lado, Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo por acá. En otro día más de aislamiento, otro día más de Aislados, este podcast que sigue vigente y que va a seguir por lo menos, decíamos, por varios capítulos más. Veremos hasta dónde llega, ¿no? Por lo pronto, el que quiere suscribirse puede hacerlo, obviamente, en todas las plataformas de audio, de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, en Castbox. Cuestión de suscribirse, poner me gusta, 5 estrellas, lo que ya todos saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escucharlo en YouTube, para que no esté familiarizado con lo que son las plataformas de audio. Esto es simple, es video, lo puede ver en el celu, en la tablet, en la tele, en la compu, obviamente escuchando cada uno de los episodios. Hoy, Mati, el episodio 68, el episodio dedicado a algo que te digo la verdad, cuando lo recuerdo pensé que iba a cambiar mucho, que me acuerdo sí que sacudió mucho la madrugada en la Argentina, y justo hace 5 años, y que por otro lado pensamos que iba a cambiar mucho, algo cambió, pero el fútbol sigue siendo el mismo. Nada más y nada menos, Mati, que 5 años del FIFA Gate. Cambia, como decíamos y señalamos tantas veces, para que nada cambie, ¿no? Esta sensación de que en el fútbol, como decía uno de los implicados, este misterioso agente que nadie da el nombre, todo pasa. Y queda la sensación una vez más de que todo pasa, pero sí hubo algunos cambios. Se cumplen 5 años, un lustro desde esa madrugada, como bien decías, que nos sorprendió a todos. La verdad es que, seamos sinceros, Javi, previo a eso sabíamos que había algo que no andaba bien, que los manejos eran cuanto menos polémicos, que algo había siempre rondando en el aire, mirando de reojo y diciendo, esto de la FIFA en cualquier momento estalla. Y un día estalló, y fue esa madrugada que convulsionada desde la Argentina, en la que uno lo seguía y no podía creer un poco lo que estaba sucediendo. Sí, algo no cuadraba, y obviamente tenía que ver con una dirigencia que se manejaba de cierta manera, contratos televisivos que llamaban la atención, manejos, desmanejos, básicamente mucho poder concentrado en pocas personas, y obviamente esto tenía que tener un punto final. Esto no suele ser demasiado simple, o puede ser simple si uno tiene suerte. Marcamos siempre que, bueno, y lo decías, ¿no? Julio Grondona, más allá de que está apuntado muchas veces, se le dio que justamente él fallece un año antes de esta situación. Por eso no aparece involucrado, por eso no aparece nombrado, más allá de que aparece un conspirador uno, del que siempre hacemos mención, la causa de Estados Unidos, y que es simplemente un presidente de la AFA que estuvo en el poder del 79 al 2014, hombre fuerte del fútbol sudamericano y vicepresidente de FIFA, sin dar nombre de quién se trata, pero de todas maneras, obviamente que eso tenía que tener un punto final, un punto culmine. Fue la madrugada de este 26 de mayo para el 27, la mañana del 27 en Suiza. Yo tengo el recuerdo, Mati, de el New York Times, de la portada digital del New York Times, portada digital que fue la que llamó la atención de todos en esa madrugada, en esa noche, y que ni más ni menos fue la que leyó Alejandro Bursaco, estando desayunando en un hotel de Suiza, mientras una redada del FBI se llevaba a todos los dirigentes fuertes de FIFA, y no se los llevaba a él, mientras él, enterado obviamente por esta portada del New York Times y escondido atrás de un café y unas croissants, termina no cayendo en esa redada. Estamos hablando del que por ese momento era el CEO de torneos, y que obviamente después de estar escondido, fugado en el suelo italiano, finalmente se entrega en una plaza. Una cosa, Mati, que más allá de todo esto, de los nombres propios, de la situación, es de película. La verdad que es una redada muy al estilo Estados Unidos, y por eso obviamente de la mano del FBI. De la mano del FBI,
el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que a mí me surge esto, Javi, y es una especulación, pero que creo que es bastante firme, que todo esto es consecuencia un poco de no haberle dado el Mundial a Estados Unidos, esos mundiales que fueron en Rusia y que serán en Qatar. Me queda esa sensación, ¿no? De un Estados Unidos que pierde la elección y a partir de ahí dice, bueno, vamos a investigar por esto previo que te marcaba yo, Javi. Me parece que es algo que sabíamos todos, que había desmanejos, que cualquiera que empezara a mover un poco los papeles de FIFA iba a encontrar algún desarreglo, iba a encontrar algo por lo que juzgar a varios de los empleados, de los dirigentes de la FIFA, y eso fue lo que sucedió. Como bien decías, Grondona muere el 30 de julio de 2014, un año antes de que explotara el FIFA Gate, y un poco se salva de esta situación, más allá de que su nombre no aparece, sí aparece bastante relacionado, es decir, dicen sin decir, pero la verdad es que en ese momento se salva. Quienes no tuvieron la misma suerte fue, por ejemplo, Eduardo De Luca y otros dirigentes que quedaron, ¿sí?, bien marcados en ese escenario, en un escenario que implica un caso evidente de corrupción. Sí, y que muchos se quedaron con la imagen de las sábanas cubriendo a estos altos funcionarios de FIFA, saliendo de un hotel 5 estrellas, obviamente un lujoso hotel 5 estrellas de Zurich. Pero este epicentro del terremoto que expuso una trama de corrupción y sobornos en la FIFA y con muchas empresas asociadas a la FIFA, a mí, Mati, decíamos, cambiar para que nada cambie. Obviamente que hubo modificaciones, obviamente que esto, te diría que de alguna manera limpió a una camada dirigencial, se sacó de encima a una camada que obviamente tuvo renovación, puertas adentro de FIFA, y muchas empresas, porque hablábamos de torneos, y Torneos trató de alguna manera de limpiar su imagen y de salir de Bursaco, y bueno, las empresas trataron como de alguna manera limpiarse después de esto, porque también eso complicaba su situación patrimonial. Pero me quedo con esta imagen. Esto sucede, decíamos, en el fallido desayuno del 27 de mayo del 2015, y días después, Joseph Blatter es elegido presidente de la FIFA. Obviamente que Blatter renuncia 5 días después de esos días después. Estamos hablando del 2 de junio, donde anuncia su dimisión. Y más allá de que después llegue Infantino y hay algunas modificaciones, decíamos, a nivel dirigencial, a nivel federaciones. A nivel federaciones, el ejemplo más claro es el sacudón AFA, por ejemplo, en nuestro país. Pero digo, a nivel empresario. Pero de todas maneras, la sensación de que algo sigue ahí dando vuelta. Y obviamente que tiene un montón de puntas. Una, lo decías vos, es si es una venganza de Estados Unidos. Otra es, obviamente, si esa venganza está fundamentada en un montón de situaciones, por lo menos ilícitas. Y después es si realmente la FIFA en algún momento se va a limpiar, y cómo va a afectar esto de cara, por ejemplo, a un Mundial de Qatar 2022 que entre la FIFA, entre Qatar y entre la pandemia, hoy es una incógnita total. Tambalea más que nunca, sinceramente, como bien marcabas. Yo tengo dudas de cómo se va a jugar, porque obviamente no solo, si bien el Mundial es lejano, no solo tenemos que hablar del Mundial, sino de todas las eliminatorias que hay que jugar, la verdad, a nivel continental. Entonces parece difícil que mantenga la fecha. Ojalá todo se pueda dar. Obviamente las asociaciones de cada continente tendrán que idear cómo hacer para, en un calendario más reducido, teniendo en cuenta que también todos los demás deportes se movieron todos los otros torneos, congeniar todo para lograr una clasificación al Mundial, que será, recordemos, noviembre y diciembre de 2022. Pero me parece interesante, Javi, mencionar a un nombre propio que es el que empezó todo, que es el nombre de Chuck Blazer, que es el ex secretario general de la CONCACAF, ex funcionario de FIFA, que colaboró con el FBI, que falleció de cáncer en julio de 2017. Había sido acusado en noviembre de 2013 de aceptar $20 millones de la CONCACAF para un centro de desarrollo, y después tuvo otros tantos cargos, fueron 10 en total, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó. Él se declaró culpable y a partir de ahí el FBI lo convirtió en su informante, y a partir de ahí
a partir de la declaración de Blazer, a partir de todo lo que él conocía, se empieza a construir este caso que termina, como bien antes habías marcado, en la dimisión de Blatter. Sí, la verdad, Mati, que esto es, a ver, entregas, o sea, esto que vos decías, ¿no? De hablar, de tener informantes, casos de corrupción, sobornos, protagonistas de diversas nacionalidades, compra de favores, compra de votos, compra de voluntades, básicamente a través del dinero. La realidad, Mati, que es un escenario de película. Próximamente se va a estrenar, los primeros días de junio, una serie en Amazon Prime Video, que obviamente estará enfocado en el FIFA Gate, pero a través del personaje del chileno Sergio Jadue. Yo ahí es donde desconfío si va a tener, el enfoque que uno quisiera ver, porque obviamente más allá de que cuando está enfocado, digamos, en un personaje chileno, cuando en realidad esto sacudió en otros niveles, probablemente tendrá una visión medio restringida del asunto. Pero la verdad, Mati, que esto da para una, no sé si una serie, una película. Esto Estados Unidos lo haría de cajón, pero por esta situación, porque no solo hay un informante que destapa todo a través de lo que él entrega, como bien marcabas vos, y a partir de ahí la justicia norteamericana actúa, sino que después, al haber detenido, al haber capturado a otros dirigentes, a otros empresarios, la única posibilidad que tenían de bajar sus penas era justamente transformarse en informantes. Lo que en Argentina comúnmente a veces se denomina como buche, de alguna manera tenían que entregar nombres y situaciones, y todo tenía que ver, no podían entregar nombres y situaciones que estén por abajo de ellos, o sea que siempre tenían que entregar para arriba, y de esa manera, Mati, fue un pulpo que terminó entregando quizás a los hombres más poderosos en ese momento del fútbol mundial. Pero además nombres propios que fueron cayendo, por ejemplo, recuerdo que hace unos días Michel Platini, que fue otro de los individuos suspendidos para hacer actividades relacionadas al fútbol, dijo bien claro que Infantino debería renunciar a su puesto en la FIFA porque llegó de una forma oportunista, sin tener una legitimidad particular. Por eso, hablas de nombres importantes, la verdad que los nombres, hablamos de Blatter, de Platini, no son nombres menores. Digo, si hubiese estado vivo Grondona, seguramente hubiese sido otro de los que hubiese caído. Hablamos de Leós, hablamos de Naput, hablamos del propio Bursaco. La verdad, cuando uno repasa la lista, empezás a ver, hablamos de Eugenio Figueredo. La verdad que cuando lo empezás a ver, es terrible. Y no solo hablamos de dirigentes del fútbol, sino también hablamos de directivos de empresas de marketing, de empresas de transmisión, sí. Por ejemplo, el caso de los Hinkins, relacionados con Full Play. Esto es un entramado interesantísimo que creo que es también difícil de explicar, porque uno empieza a partir de la investigación inicial y esto que señalábamos de Blazer como informante, y se empieza a tejer toda una telaraña de nombres importantes que realmente cambió la fisonomía de la FIFA. Después nosotros podemos discutir si para mejor, peor, si sigue habiendo desmanejos o no, pero la verdad es que, como vos decías, toda una camada quedó afuera del fútbol. Sí, porque sacude. Uno piensa cuando tirás esos nombres, quizás los menos conocidos, que en realidad sacude a asociaciones de menor nivel o confederaciones de menor nivel, pero esto impacta directamente sobre altos cargos de FIFA, como por ejemplo el presidente de FIFA, impacta sobre el secretario general de la FIFA, decías Platini, el presidente de la UEFA, impacta sobre el presidente de CONCACAF, impacta sobre el presidente de la CONMEBOL. No es que estamos, o sea, los que inician obviamente los primeros nombres pueden tener alguna cuestión de quizás de ser de asociaciones menores, pero cuando empieza este pulpo, directamente cambia la fisonomía, porque estamos hablando que cambió el presidente de la casa madre, el presidente de lo que es el fútbol europeo,
el presidente de lo que es el fútbol norteamericano y del fútbol sudamericano. Y la verdad que ahí estamos hablando de nombres propios, de mucho peso, de asociaciones de mucho peso, y atrás de ellos, obviamente, empresas, como vos decías, de marketing, de televisión. Realmente hay mucho para hablar. Probablemente en algún momento salga esta película que pienso que tendría que tener todos estos condimentos, porque hay una cosa todavía, Mati, que uno se queda con el 27 de mayo, pero después hubo arrestos a lo largo del 2015 que siguieron sacudiendo el FIFA Gate. Naput, por ejemplo, es arrestado en diciembre de 2015 en un viaje a Suiza. O sea, vos fijate de la liviandad que vos te manejás, de la tranquilidad que te manejás para ir a Suiza y de repente quedar detenido. Entonces, claramente vos pensabas que no te iba a pasar. Y claramente esto hizo caer a todos. Decíamos, no llega a golpear de lleno en el fútbol argentino en lo que es en referencia a Julio Grondona, porque Grondona muere un año antes, pero todos los que estaban cerca de Grondona cayeron de a uno, todos quedaron detenidos. Ahora, 5 años después, algunos fallecieron, otros siguen detenidos, otros, por ejemplo, como Bursaco, están en Nueva York moviéndose con cierta libertad, sin vigilancia de lo que es la justicia de Estados Unidos, sin la famosa tobillera, pero sí, obviamente, obligado a estar ahí, casi un arresto domiciliario en Nueva York, pero con salidas, digamos, permitidas. Pero además, Mati, que cada vez que te citan tenés que dar nombres, tenés que hablar, tenés que contar qué pasó, porque si no, cualquier privilegio que tengas se cae. Cuando decías, Mati, o planteábamos, mejor dicho, esto de cambiar para que nada cambie, fue tan el sacudón que provocó esto, el terremoto que provocó esto en FIFA, que hubo muchos nombres, muchas empresas asociadas a la marca FIFA que se fueron cayendo a lo largo del 2015 hasta el 2018, si querés, así como un lapso post-mundial 2014, pre-mundial Brasil 18, el famoso lapso ciclo mundialista. Y a mí la verdad me llama la atención que esta nueva FIFA, que obviamente se aleja con Infantino, en teoría, de eso que había sucedido antes con Blatter y compañía, es que previo al Mundial de Rusia 2018 escaseaban los patrocinadores. Se habían caído algunos de los tradicionales, pero por ejemplo los que se sumaron fueron únicamente empresas de Qatar, Rusia y China. O sea, destinos que por lo menos llaman la atención. Por ejemplo, se había caído la japonesa Sony y cayó Gazprom, que es la empresa rusa que maneja el petróleo, el gas natural y los productos petroquímicos, un gigante ruso. Cayó alguna otra empresa, se sumó Wanda, que quizás más nos acerca a lo que es el Estadio Atlético de Madrid y demás. Bueno, el Wanda Group, que es un gigante chino, que básicamente, además de tener el naming del Metropolitano de Madrid, es, por ejemplo, dueño de los Cine Holtz, ¿no? Se suma Qatar Airways, obviamente, y después en un segundo nivel de sponsoreo, porque estamos hablando del primer nivel, en un segundo sponsoreo, aparecen, por ejemplo, empresas de China, como Vivo, aparece una empresa de lácteo también de China, aparece, decíamos, la aerolínea qatarí. La realidad, Mati, es que cuando uno ve eso, es si los capitales vienen de Qatar, China y Rusia, y quiero cambiar, suena medio raro. Es un poco lo que pasa en el mundo del fútbol especialmente, pero en el deporte en general, que a veces no importa de dónde viene la plata. Uno no investiga de dónde viene la plata, y lo hablamos cuando grabamos el episodio del Newcastle, de aquellos fondos de Arabia Saudita, de Mohammed bin Salman, de MBS, donde, bueno, si vienen los fondos, que vengan y compren el club, y no importa si es Qatar, si es Arabia Saudita, si el príncipe es un asesino, no importa. Que vengan los fondos, que es lo importante. Y acá está pasando algo similar, con la contradicción de que muchas de estas denuncias tienen que ver justamente con esos mismos fondos, digo, maquillado con otro nombre. Sabemos que al fin y al cabo es todo parte de lo mismo. A partir del FIFA Gate, Javi, para darle un poquito más de dimensión también y ponerles nombres propios, quería destacar los cambios que esto generó, porque se cambió el presidente de la FIFA, Infantino,
entra por Blatter. El presidente de la UEFA, ya dijimos, Platini se fue, asumió Ceferín, el secretario general de la FIFA, el presidente de la CONCACAF, el presidente de la CONMEBOL, que hoy es Alejandro Domínguez. Todos movimientos que, la verdad, te marcan que fue y es importante. Y algo más para señalar, y es que yo tengo esa sensación como la que tenía en el pasado, de que en cualquier momento esto iba a explotar, y no sé si vos la compartirás, pero tengo esa sensación de que en cualquier momento esto se va a seguir extendiendo, vamos a tener un FIFA Gate 2. La verdad que los casos de corrupción, obviamente uno no tiene pruebas como para decirlo, pero la verdad es que cuando uno ve los manejos, que es algo que venimos hablando hace tiempo, el fútbol es uno de los deportes más oscuros en ese sentido, porque uno no sabe cuánto, de dónde vienen los capitales, cuánto ponen los capitales, cuánto se gana por temporada, cuánto se pierde, no se conocen los contratos. La verdad es que en ese sentido, por ejemplo, si vos haces un paralelismo con la NBA, que yo siempre pongo como ejemplo a la NBA, y tampoco quiero que esto suene que estoy poniendo, no sé si habrá corrupción o no en la NBA, pero me parece que es todo mucho más sincero y uno puede ver un poco más la cocina del deporte. Acá en la FIFA, en el fútbol, es como que no sabemos absolutamente nada, todo se maneja por izquierda, todo se arregla, y hay muy poco que vos puedas, la verdad, ya, a ver, uno no quiere saber cuánto ganan los jugadores por un capricho, pero sí para saber cómo invierten el dinero de los clubes. Por ejemplo, vos entras en NBA, Basketball Reference, y tenés todos los sueldos de los jugadores NBA. Vos acá no sabés cuánto ganan los jugadores, y no te digo, en Argentina yo te puedo entender el argumento de, bueno, ganan mucha plata, cuidémoslo, pero a nivel mundial vos no sabés realmente cuánto ganan los jugadores. Es algo bastante oscuro, no sabés cuál es el capital, no sabés de dónde vienen esos capitales que hoy están comprando clubes. Después pasan cosas como la del Manchester City, que el grupo City, ¿cuántos equipos tiene ya? 8, 9, mañana va a tener 10. Digo, es todo muy oscuro y me parece, y tengo esa sensación, no sé si vos la compartirás, que tarde o temprano vamos a tener algún otro FIFA Gate. Sí, si esto tuvo algún momento relación con lo que fue la pérdida de Estados Unidos e Inglaterra en manos de Rusia y Qatar de los mundiales, y ahora estamos de cara a un supuesto mundial de Estados Unidos, digo supuesto, la verdad que no sé cómo va a seguir todo después de esta pandemia. Quizás el FIFA Gate 2 tarde un poco en avanzar, ¿no? Si realmente el hilo conductor fue ese. Si fue la búsqueda de la justicia y de la verdad, entiendo que sí, estamos, no sé en cuánto tiempo será. En algún momento, el fútbol o cualquier federación así, que tan grande y con tantos millones y con tantos intereses, suele bajar un poco sus defensas. Probablemente fue un poco lo que le pasó a FIFA en 2015, y ahí es donde también es mucho más fácil atraparlo. Cuando todos piensan que no va a pasar nada, es cuando justamente pasa todo. Te decía Mati, y para cerrar un poco el tema de cómo quedó la FIFA parada a nivel visión de patrocinadores y demás, me parece interesante una etiqueta que le puso el Telegraph 4 días después de lo que fue el accionar del FBI, que es la de Toxic Brand. Hoy en día, o por lo menos durante mucho tiempo, y de cara a lo que fue el Mundial de Rusia 2018, y por qué no decirlo ahora también, pero estamos ante una marca tóxica para algunas marcas, ¿no?, que quieren asociarse a la FIFA. El New York Times la cita como una organización tóxica, pero me parece que en esa cosa de querer venderse de una manera, me parece interesante esto que marcaba el Telegraph, que es básicamente una toxic brand, donde entonces la única manera de que tenés al repeler digamos, a los patrocinadores de Occidente es apoyarse en estos patrocinadores que vienen con, digamos, el capital que viene de Rusia, Qatar y China. Me parece que por ahí viene la mano, más allá obviamente de que Infantino intentó paliar un poco todo este problema, intentó cambiarle la cara, lavar un poco la cara de la FIFA, lavar la marca FIFA, apoyarse por ejemplo a la fundación que digamos tiene ahora a Mauricio Macri al frente, pero de alguna manera mostrar otra cara. Veremos si lo que decís vos, si finalmente toda esta nueva cara es una nueva cara real, es una nueva cara entre comillas, o si en realidad no cambió nada. Sí, la sensación obviamente, Mati, que en algún momento, y creo que tiene que ver más
con la naturaleza del fútbol y la naturaleza de los manejos del fútbol y la posibilidad de un FIFA Gate 2 que por otra cosa. Me parece que la naturaleza del fútbol y de los intereses y del dinero que maneja y digamos de la manera en que lo hace, muchas veces movido por algunas cuestiones que poco tienen que ver con el deporte, termina llevando a que uno piense que esto en algún momento se va a repetir. No tengo dudas, me parece que marcaste y diste un punto clave, marca tóxica que hoy es la FIFA. La verdad que ahí en ese momento empezás a aceptar capitales de cualquier lado y creo que quienes están invirtiendo hoy en la FIFA lo saben, entonces se da esta relación porque no me parece casual. Y el otro punto, la Fundación FIFA, que la verdad, Javi, yo no sé cuáles son sus funciones, qué está haciendo el expresidente Mauricio Macri ahí, qué méritos tiene también más allá de haber dirigido al país durante los últimos 4 años para dirigir a esta fundación. No sé si vos sabés, hicieron algún movimiento, la verdad no lo tengo muy claro. A ver, lo último que se supo, y tiene que ver sí con un poco con lo que es ahora la pandemia y demás, Macri salió a anunciar un partido, o sea, Infantino más Macri, salió a anunciar un partido y no sabemos cuándo se va a jugar realmente. O sea, esta situación lleva todo a la duda, a la incógnita, al potencial, pero sí que en algún momento te acordás que Infantino estaba atrás de una especie de plan Marshall del fútbol y demás para tratar de rescatar. Bueno, eso obviamente la FIFA lo puso en práctica de alguna manera, bajando dinero a las confederaciones. Por el lado Fundación FIFA, que es otro tema, es otra ayuda, es una ayuda más social, si uno quiere. Sí, Macri había lanzado hace algunos días un partido, una especie de partido solidario, pero Mati, por ahora todo es en veremos, ¿no? Porque la realidad es que este partido para destinar fondos para los que necesitan colaboraciones por producto del COVID-19 y demás, es por ahora una incógnita. Un proyecto que está ahí en pie, obviamente bajo el paraguas de FIFA, bajo el paraguas de Infantino, bajo el paraguas de Macri, pero sin fecha, sin lugar y por ahora con el único fundamento de poder ayudar a la comunidad futbolística o poder ayudar a través del fútbol, mejor dicho, a la sociedad. Pero por ahora veremos. Sí, un partido que se va a poder jugar, Javi, cuando todo esto haya pasado, pero bueno, la verdad es para anotar lo que sucede en la FIFA. Hablamos del FIFA Gate, pasaron 5 años, no sabemos si el día de mañana habrá otro. Por lo pronto, este fue un nuevo episodio de Aislados, volveremos mañana.